Muy buenos días. Qué gusto volver a estar con ustedes, iglesia amada, y poder compartirles una vez más la reflexión acerca de esta pandemia y del versículo de Romanos 8 que dice todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces la pregunta que sigue a continuación nuevamente es, ¿qué de bueno nos trae esta pandemia? Y en esta pandemia seguramente hemos escuchado muchas cosas. Hemos visto por internet, hemos escuchado a las personas alrededor y la pregunta de muchas personas es, ¿este será el fin? ¿Se acabarán los tiempos ya? Y esas son las preguntas que están viniendo y que se están moviendo por internet, en círculos religiosos. Y entonces esta pregunta nos debe hacer recordar, o esta pandemia nos debe hacer recordar una hermosa promesa que tenemos de parte del Señor. Quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 1, verso 11. Y dice, cuando Jesús estaba ascendiendo a los cielos, dice, los cuales también le dijeron, varones galileos, los ángeles. Desde el verso 10 le leo y dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, en tanto que él se iba, cuando Jesús ascendía, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que se ha ido, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Dice, la promesa es que este Jesús que se fue hacia los cielos, que está sentado a la diestra del Padre, él un día dice, así como le has visto irse, él también regresará. Y nos está hablando entonces de la promesa de su segunda venida, porque Cristo vendrá nuevamente. Entonces, todos estos acontecimientos, cuando se habla del fin de las cosas, de acontecimientos apocalípticos y todo ello, nos hace recordar la promesa de su segunda venida. Entonces, esta pandemia, ¿qué nos hace recordar? La promesa de su segunda venida. Quiero que me acompañen al libro de Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21, verso 7. Y justamente Jesús hablando acerca del fin de los tiempos, le dice, le preguntaron, dice verso 7, y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? Esa es la pregunta que empieza a surgir también ahora. ¿Cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Señor, ¿cuándo va a ser esto? ¿Cuáles son las señales de que van a acontecer estas cosas? Entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias y habrá terror y grandes señales en el cielo. Dice, todo esto va a acontecer antes de su venida. Guerras. Hemos escuchado rumores de guerra desde hace muchos años atrás, naciones que se levantan contra otras, ¿no? Y eso es lo que vemos. Hambre, hay muchos lugares de hambre, vemos los reportajes y todo esto va a acontecer. Dice, pestilencias, se levantan también plagas en diferentes partes del mundo, las diferentes que han habido. No solo esta del coronavirus, estamos hablando, por ejemplo, de la gripe española en 1918, el mismo SIDA se levantó como una plaga, el la llamada gripe porcina, que también fue algo terrible, el ébola en su momento, y ahora el coronavirus que está pues en todo el mundo. Todas estas cosas, dice, es necesario que acontezcan. Entonces, y eso es lo que es el cumplimiento solamente de lo que Jesús estaba diciendo. Todo esto va a pasar y esto es lo que vemos que está pasando. Dice, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Y hay terror.
Hay miedo en todo el mundo acerca de este virus. Y las grandes señales en el cielo, tal vez todavía aún no las hemos visto o, o están a punto de acontecer, pero todo esto dice es necesario antes de su venida. Y entonces, después de todas estas señales, Jesucristo vendrá. Y llegará el momento en que Él vendrá. Quiero pasar al versículo 25. Vamos a saltar al versículo 25 y dice, Jesús les dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Miren, todo esto va a pasar inmediatamente antes de la llegada del Señor. Las señales en el sol, la luna, las estrellas. Dice, la angustia de las personas se van a confundir, dice, por las cosas que acontecen en el mar. Y van a estar expectantes por las cosas que vendrán, dice. Entonces, en medio de todo eso, dice, vendrá el Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gloria, dice. Entonces vendrá el Señor con poder y gloria. Porque el Señor vendrá, esa es su promesa. Él va a venir a esta tierra. Es la promesa que todos nosotros estamos esperando. Ok, pero entonces, antes que acontezcan todas estas cosas, ¿qué debemos hacer? Dice en el verso 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Dice, cuando comiencen estas cosas, cuando comience todo esto, cuando comience todo lo que habíamos leído, las guerras, las plagas, los terremotos y todos estos acontecimientos naturales, todo eso nos debe recordar, ¿o qué nos debe recordar? Que nuestra redención está cerca. Entonces, cuando pensamos en todos los acontecimientos terribles y de repente pasa por nuestras mentes la pregunta, ¿será este el fin? Debemos recordarnos que nuestra redención está cerca, que Cristo viene pronto, que pronto estaremos con Él. Recordamos que los que estamos en Cristo, nuestro ser interior ha sido totalmente redimido. Fuimos hechos nuevas criaturas. ¿Ven? Muy bien, pero tenemos también la promesa de la redención completa de nuestros cuerpos. Y un día, cuando Cristo venga, todo nuestro ser realmente, todo nuestro ser interior y todos nuestros cuerpos resucitados estarán delante de Dios, apartados totalmente del pecado, y disfrutaremos de su presencia, disfrutaremos de su amor, disfrutaremos de toda su plenitud. Amados, por fin estaremos en casa donde pertenecemos. Esa es su promesa y esa esperamos todos nosotros. Entonces dice, recordando esto, recordando que viene la redención completa, ¿qué tenemos que hacer? Dice el verso 28. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, erguíos y levantad. ¿No es cierto? Dice, erguíos y levantad vuestra cabeza. ¿Cuál es la orden? Erguíos y levantad. O sea, cuando acontecen todas estas cosas y nos hace pensar en el fin, nos hace pensar que en algún momento ya, que si Jesús ya viene, entonces, ¿debemos estar con temores? No. ¿Debemos estar deprimidos? No. Dice que erguíos y levantaos. Tal vez el mundo esté con temores porque dice ahí va a haber bastante temor de la expectación de la gente de lo que pueda ocurrir. Pero ¿cuál es la orden para nosotros? Para nosotros los creyentes. Erguíos y levantaos, porque vuestra redención está cerca. ¿Con gozo? Sí. ¿Por qué? Porque nuestra redención está cerca. Y todos estos acontecimientos nos recuerdan, hermanos,
aún en el mundo escuchamos hablar, después de toda esta pandemia, el mundo cambiará, nuestras costumbres cambiarán, etcétera, etcétera. Y eso nos debe recordar también que un día todo este mundo cambiará. Cielos nuevos, tierra nueva, todo va a ser cambiado. Todo va a cambiar un día. Y eso no recuerda, y es parte de las promesas que Dios tiene para nosotros. No habrá más corrupción en ese mundo, no habrá más sufrimiento, y Cristo reinará en esta tierra junto con su iglesia por 1000 años, dice la Biblia. ¡Qué fascinante! ¡Qué fascinante estar expectantes de todo esto! ¿Y qué tenemos que hacer mientras? Voy a saltar al verso 36 del mismo capítulo 21. Y dice: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué tenemos que hacer mientras todo esto venga? Estar velando, estar alertas en todo tiempo. ¿Cómo? Orando. No podemos dormirnos, sino tenemos que estar, ¿qué? Orando. Orando para ser dignos, dice, de estar delante del Hijo de Dios. Y cuando dice esto de estar velando, de estar despiertos, obviamente nos da a entender claramente que debemos nosotros estar, ¿qué? Cuidando nuestra salvación con temor y temblor. Cuidando nuestra salvación, orando al Señor, estando cerca de Dios, buscando de su presencia día a día, hasta que Él venga. Porque Él va a venir, Él va a venir, Él va a venir pronto, ¿no es cierto? Y a los que no conocen a Cristo, estos tiempos que les debería recordar, ¿qué debemos hacer recordar a los que no conocen a Cristo? Dice en el libro de Isaías, capítulo 55, verso 6, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, y amadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si tú me estás escuchando y aún no conoces a Cristo, si tú me escuchas y aún no conoces de Él, mira, el demorarte en una respuesta al llamado que Dios hace, porque Él hace un llamado, dice: busca a Dios mientras pueda ser hallado, llámale entre tanto que esté cercano. Pero ¿qué tienes que hacer? Dejar tu camino de pecado, dejar esos tus pensamientos y volverte a Dios, el cual dice tendrá de ti misericordia y será amplio en perdonar, pero si te arrepientes de tus pecados y vuelves al Señor. Demorarte, puedes arriesgar la oportunidad que ahora tienes, y puedes tener la oportunidad de tu salvación. Y esta demora puede convertirse en una tragedia eterna para ti. Necesitas volver a Dios. En estos tiempos se habla de muertos. Se habla en algunos círculos de cuentos apocalípticos, ¿no? Nuevamente se exacerban estos ánimos acerca del fin. Pero para nosotros nos recuerda que Cristo vendrá. Que Cristo vendrá, y eso debe llenarnos de gozo. Acordémonos que Jesús nos enseñó a orar. Cuando sus discípulos le dijeron: Maestro, enséñanos a orar, una de las frases de su oración, Él dijo: venga tu reino. Padre, venga tu reino. Y nosotros también oramos y decimos: amén, ven Señor Jesús, ¿cierto? Porque nosotros como creyentes estamos anhelando su venida, anhelando la redención completa de nuestras vidas. Y su promesa que es que Él pronto vendrá. Él pronto vendrá por su iglesia, Él pronto vendrá por nosotros.
Así es que si escuchamos acerca de todos estos acontecimientos y escuchamos versiones aquí y allá acerca del fin, más que estar escarbando sobre eso, es recordarnos en nuestra mente que la promesa de su segunda venida está ahí. Y si Él viene, amén, qué bueno, porque vamos a estar con Él completamente redimidos. Así que hermanos, nada de temores, nada de depresión. Erguíos, dice, y levantaos, porque nuestra redención está cerca. ¿Y qué tenemos que estar haciendo? Velando en oración, y pidiéndole al Señor, dándole gracias por nuestra salvación y pidiéndole que Él nos dé la fortaleza para seguir adelante hasta que Él venga. Amados, nos vemos en la siguiente reflexión.